Buenas tardes a todos o buenos días, dependiendo de cuándo se vaya a hacer la presentación de esta ponencia, que va a tratar sobre la migración y el derecho penal español. En principio, decir que, bueno, desde un punto de vista actual, la inmigración ilegal se ha globalizado y no es solo realmente un motivo económico el que mueve a las personas a emigrar. Aunque sí, básicamente este tipo de migración o de migración ocupa un volumen importante en lo que son los desplazamientos de las personas y también lo que va a producir en muchos aspectos una ilegalidad mayor a la hora de los procedimientos de entrar en la península o en España en este caso. Otro factor también importante es que, bueno, hay en la actualidad diferentes problemas en el sentido de guerras y demás, lo que también provoca que se produzcan este tipo de desplazamientos, pero quizá con unas connotaciones diferentes a lo que pueda ser una inmigración propiamente económica. En este caso, esta situación de guerra produce un desasosiego y las personas, por unos motivos u otros, van abandonando lo que puedan ser sus localidades de referencia, sus raíces y demás. No obstante, en lo que sí hay que tener muy en cuenta es que no siempre en España todo lo que sea venir ilegalmente o llegar ilegalmente puede ser constitutivo de un delito. Habrá veces que sí, hay veces que no. Bueno, quizá un poco como los pimientos de Padrón, pero lo cierto es que el hecho de venir en patera, por ejemplo, no significa que eso vaya a conllevar aparejado un delito, o tampoco lo va a conllevar el hecho de saltar la valla de Melilla. Lo que va a traer o lo que va a devenir en este caso siempre van a ser unas sanciones administrativas. E independientemente de que después o en el transcurso de estos actos, pues aparte se produzcan lesiones o se produzca desobediencia o atentados contra las fuerzas del orden público, en cuyo caso ahí ya sí estaríamos hablando de que sí se pueden producir ilícitos penales que están tipificados en nuestro código. En el mismo orden, la llegada de esas pateras a las costas de España, pues tampoco, como estaba diciendo, no se considera ilícito penal, pero sí si se detiene a las personas que tripulan o capitanean las embarcaciones, las que se encargan realmente de favorecer este tipo de viajes, y eso daría lugar efectivamente a un delito de tráfico ilegal de inmigrantes, y podría llegar con el tiempo y según la investigación que se vaya haciendo a una detención de partes por lo menos de lo que pueda ser esa red de criminalidad organizada que se encargue de ese transporte de emigrantes. El Código Penal establece también el artículo 318.1 bis que el que ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo de un modo que vulnere la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de 12 meses a 3 años de prisión. Bien, estos hechos no van a ser punibles cuando el objetivo perseguido por el autor sean únicamente o tengan que ver solo con prestar ayuda humanitaria. Esto es una cuestión que tiene una carga de prueba que la tiene que presentar o la tiene que defender la persona o la organización que esté incursa en este procedimiento, y en este caso sí podrían estar o sí podrían verse afectadas estas organizaciones internacionales que de alguna manera están ayudando, por ejemplo, en alta mar y demás, bueno, pues con la recogida de las barcazas y demás, y que en muchas ocasiones también diferentes estados o la policía de diferentes estados ha procedido también a su detención. Bien, por otro lado hay otros supuestos que también están penalizados y además son supuestos agravados, los del 318.3 y el 4 bis del Código Penal, cuando todo esto se haya llevado a cabo dentro de una organización criminal y cuando se trata de jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones
criminales, y también cuando se hubiera puesto en peligro la vida de las personas objeto de la infracción o se hubiera creado el peligro de causación de lesiones graves. Bien, este supuesto de poner en peligro la vida de las personas, desde mi punto de vista, en el momento que las envían en una patera en las condiciones en las que va, ya se está produciendo este ilícito penal sin tener que tardar mucho más en pensarlo. Bien, también asimismo también hay situaciones atenuadas como la del 318.6 bis del Código Penal, y entre ellas, y que es una de las que más se utiliza también o que se utiliza con mucha facilidad para producir la entrada o para llevar a cabo esta entrada de extranjeros en España, es la utilización de documentación falsa o la utilización de documentación legal perfecta, que no tiene ningún problema, pero que la lleva o la aporta una persona que no es la titular real o efectiva de ese tipo de documento. Así que dentro de esta conducta hay como varios supuestos. Por un lado, la falsificación del documento nacional de identidad o del pasaporte que la persona porta en ese momento, de acuerdo con el párrafo 2 del 392.2 del Código Penal. Ese documento lo que se pretende es presentarlo y después usarlo dentro del territorio. Luego también está la posibilidad de lo que hemos intentado explicar antes, de llevar un documento falso que lo haya producido o que lo haya creado un tercero que ha cobrado también por llevar a cabo esta gestión, y con ese documento se pretende estar en España y además bueno, pues se pretende en todo caso utilizar. ¿Vale? En este caso, el uso de este documento falso, que no ha sido falsificado por el propio sujeto que lo lleva, pero sí hace uso del mismo, es el caso del 392.2 del Código Penal, en el que se le va a imponer a esa persona la pena de prisión de 6 meses a 1 año y la multa de 3 a 6 meses al que hiciera uso a sabiendas de un documento de identidad falso. Bien, es normal o bastante habitual que cuando, por ejemplo, las personas entran por Madrid-Barajas, por el aeropuerto, y supongo que lo harán en otros aeropuertos de entrada de terceros estados en España, es bastante habitual que las personas porten un documento que no es el propio, sí es un documento oficial normal, pero están usurpando la identidad de otra persona para poder entrar en España, y lo que suele ocurrir es que en ese momento suelen pedir asilo, o bien si han promovido previamente ya han tenido ya un rechazo en frontera, y intentar de alguna manera en la zona donde normalmente retienen a los extranjeros en los aeropuertos, pues intentar llevar a cabo las formalidades de lo que pueda ser la solicitud de asilo por causas extraordinarias. Es un hecho bastante habitual, y también es bastante habitual que al final todo esto termine en deportación en el momento después de la resolución de asilo, de la resolución negativa de asilo aquí en España, previo informe de ACNUR y demás. Bien, otro punto importante en esta investigación que me ha llamado la atención también es el hecho de los menores no acompañados. Ellos tienen un estatus especial diferente al de las personas adultas o de las personas mayores de edad. Están acogidos por la Convención de Derechos del Niño, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, sobre el ejercicio también del derecho de los niños, y toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las diferentes directivas dentro de la Unión Europea, del Parlamento y del Consejo de este organismo. Bien, en principio para los menores lo que se consagra realmente es el principio de no devolución, y aparte tenemos lo que nosotros podemos tener o ver como la última normativa española en realidad a la penalidad de los menores. Bien, pero ciertamente los problemas de la inmigración o de la migración hacia España no se acaban aquí en la entrada o en los problemas que puedan surgir o se puedan derivar por el uso de esos documentos falsos o de esos documentos verdaderos que los utilizan personas que no son las propias del documento. Pero realmente hay más enjundia que eso, y uno de ellos es, por ejemplo, de quien también me parece interesante, es los inmigrantes ilegales que se mantienen en esa situación en España, llegan por diversos motivos, o bien con un visado de
de estancia, por vacaciones y demás, y después, por el motivo que sea, van a perder la documentación o van a perder ese estatus de legalidad, no su documentación, y se transforman en ilegales en España. Y en esa situación de ilegalidad pues van a tener muchos problemas para trabajar, no van a poder trabajar de manera legal, cotizando y demás, y se van a encontrar perfectamente sin esa documentación, lo que también les aboca a ser un grupo de riesgo dentro de la sociedad española. Esos extranjeros, perdón, que llegan a España, se convierten en ilegales, son o tienen muchas posibilidades de en un momento determinado pues llegar a ser delincuentes o convertirse en unos delincuentes, en el sentido de que no van a poder solucionar o resolver su situación de ilegalidad, no tienen medios económicos, y si bien es cierto que una vez que por el motivo que sea les condenan y entran en prisión, sí van a ser identificados con un NIS que les va a servir pues para el caso que tengan permisos y demás, pues para poder llevarlos a cabo, estar documentados sin ningún tipo de problema. Pero lo que sí es cierto es que una vez que lleguen a cumplir la condena, o incluso antes del cumplimiento de la condena, o cuando estén en una situación de prisión preventiva, sí se puede acordar la expulsión del Estado español. Se les va a escuchar previamente, pero sí existe tal medida en el sentido de que el extranjero ilegal que esté en una prisión preventiva, por ejemplo, pues en vez de cumplir condena en España o en vez de acceder a ese proceso penal aquí en España, dependiendo del tipo de delito y de la posible pena, pues se les expulse del territorio español. Esta situación también puede ocurrir a personas que, bueno, en algún momento han tenido a lo mejor documentación aquí en España, son legales, pero bueno, pues han tenido algún problema con los tribunales en el sentido de una violencia de género o de un maltrato familiar, llegan a no poder renovar la documentación que tenían, y por consiguiente, bueno, esto al final va a devenir en una expulsión del territorio español por la falta de documentación. Por lo que, bueno, de alguna forma sí tenemos una serie de situaciones en las que las personas se pueden encontrar en una situación de falta de documentación, aun habiéndola tenido, pero en el transcurso del tiempo y por diversas situaciones la han perdido, y lo que sí se permite es simplemente que se les pueda expulsar de territorio español. Bien, hay una sentencia interesante que queremos traer a colación, no es extremadamente moderna, es la 355 del año 14 del TSJ de la Comunidad de Madrid, de 8 de mayo, que expresa o se expresa bastante bien o explica sobre la naturaleza jurídica de la medida de expulsión de un extranjero en territorio español, los tipos de expulsión del extranjero en territorio nacional, la expulsión también como régimen sustitutorio de esa sanción, lo que habíamos estado hablando antes, luego también la expulsión como una accesoria sobrevenida en determinados supuestos de extranjeros que ya hayan sido condenados por delitos, y también como una forma de paralizar lo que estábamos hablando antes, una enervación de la acción penal o de las consecuencias de ese delito que se haya podido cometer. La causa también de expulsión, la tramitación de un expediente en el que el extranjero pues haya sido condenado dentro o fuera de España por una conducta pues dolosa que constituya, o sea, que exista ese principio de no bis in idem cuando la pena privativa de libertad sea superior a 1 año, salvo que los antecedentes penales los hubiera tenido cancelados. Lo cierto es que de alguna manera esa expulsión del territorio español va a conllevar la extinción de cualquier tipo de autorización que esa persona tuviera para permanecer legalmente en España, o el archivo de cualquier procedimiento en el que esta persona estuviera incursa. Y también es posible en algunos supuestos que la expulsión se pueda revocar en relación al reglamento.
Bueno, no obstante, a todas estas formas o situaciones en las que un extranjero se puede encontrar en España, legal, ilegalmente en prisión, en preventiva, y esas posibilidades que pueda tener o esas circunstancias en las que la ley permite o ampara que se les pueda expulsar de alguna manera, contrastan un poco con un principio básico de la Constitución española, que en el artículo 25.2 dice que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas a la reeducación y la reinserción social. Sí, pero si por otro lado el Código Penal dice que las penas de prisión de más de un año que se impongan a un ciudadano extranjero pueden ser sustituidas por expulsión en territorio español, se puede hacer previamente si ya hay antes de la sentencia, si está en prisión preventiva, se puede normalizar también en la propia sentencia el día de la vista, se puede plantear esta situación, lo puede plantear el Ministerio Fiscal, se le va a preguntar a la persona y si está de acuerdo también se va a poner en sentencia, con lo cual va a ser de ejecución inmediata, o cuando alcanzan o van a alcanzar el tercer grado, normalmente la Policía de Extranjería también se presenta en la prisión que corresponda, porque realmente no van a dar un tercer grado a una persona que no pueda trabajar en España. Un requisito es presentar un contrato de trabajo o la viabilidad de ese contrato de trabajo. Si no tienes documentación y no la vas a conseguir, difícilmente vas a conseguir llegar a trabajar en España. De alguna forma, esto lo que hace es que, no sé, desde mi punto de vista se conculca un poco el principio de la Constitución, el artículo de la Constitución con esa expulsión, ya que la expulsión no da ninguna posibilidad de reinserción a estas personas y además esas personas tienen por un lado la pena privativa de libertad y por otro lado tiene la sanción administrativa complementaria, por lo que entendemos que las normas que van a regir o que rigen la expulsión de personas de un país que sea miembro de la Unión Europea también pueden ser más restrictivas en el caso que de otras nacionalidades. En principio, estos son todas un poco las conclusiones y las ideas sobre las que estoy trabajando y espero que hayan sido de su interés. Así que muchas gracias a todos por la atención. Muy amables, gracias.